Ya, colegas. Además, colegas, que en esta evolución del concepto de la evaluación vamos a hablar un poquito de lo que es los antecedentes y la naturaleza de la evaluación educativa. Antes, cómo nos hacían o cómo era, ¿no? Había una medición y calificación. Comprendíamos los desafíos en la época contemporánea que enfrentábamos en educación superior. Por ejemplo, a ver, antes, ¿cómo era en educación superior? Yo sé que nos hemos ido formando nosotros. ¿Y a qué se refiere educación superior? Cuando nosotros vamos desarrollando clases o contenidos y nos vamos formando ya para nuestra vida profesional, ¿no? ¿Y cómo era? Era todo tajante. Era donde el maestro, y de la misma manera, ¿no? En educación regular, el maestro tenía la última palabra. ¿Cómo era? Que nosotros entrábamos lo que era el aula y teníamos que hacer todo lo que nos decía el docente, ¿no? No había opinión alguna. Él decía, a ver, les voy a dividir los contenidos, a ver, van a ir trabajando en grupos de 5, ustedes van a exponer. O algunas veces el docente daba la clase y muchas veces no se escuchaba su voz, pero no podíamos decir nada. ¿Por qué? Porque el docente ya de inmediato nos reclamaba o simplemente ni nos dirigía la palabra, ¿no? Era bastante tajante, ¿no? El origen, ¿desde dónde viene lo que es la evaluación? La evaluación viene desde China. Desde China, ahí es donde han empezado a evaluar, ¿no? Es ahí donde se ha empezado a qué es la evaluación, cómo voy a evaluar, cómo voy a hacer esta evaluación del desempeño, no solamente a los de educación, sino cómo voy a hacer en todo este proceso, cómo les voy a ascender de cargo sin antes evaluarle, o le voy a ascender solo por la experiencia, o le voy a ascender solo porque está cumpliendo más años. No, entonces, ¿de dónde viene la evaluación? Es así que poco a poco van reescribiendo, decía, reescribiendo y replasmando lo que es su experiencia. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos comprendiendo porque hasta la fecha nosotros, colegas, seguimos siendo consumistas, consumistas de conocimiento, seguimos leyendo y aprendiendo esas otras cosas. Hasta la fecha no se ve textos en la realidad de colegas de Bolivia, ¿no? Digo eso porque nosotros como colegas maestrantes deberíamos ya proponer nuestros textos, textos que podamos dar lectura. Ahora, en este mismo producto, en esta misma unidad temática, ya se ve un poco que ciertos maestros, ciertos colegas ya han ido participando desde su experiencia. A ver, producir un texto no es más que plasmar lo que es la experiencia, los resultados buenos que nos han dado, ¿no? Pero ¿qué pasa con el maestro? Nos da flojera. Esa debería ser una forma de evaluar al maestro, ¿no? El de plasmar esos conocimientos que hemos adquirido. Ahora hay muchos maestros que se van, ¿no? O son egoístas de compartir su conocimiento. Y eso se puede ver, ¿no? Se puede ver en muchos aspectos académicos. Ahora, como les decía, ¿no? El origen de la evaluación se desarrolla en China y a partir de eso se va desarrollando lo que es la evaluación y se va realizando lo que es la psicoecología experimental. ¿De quiénes? De estos académicos chinos, pero. Entonces ellos dicen, ¿no? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cómo lo realiza? O simplemente está repitiendo lo que dice el gerente, ¿no? Porque si bien se va evaluando a partir de las empresas, no se evalúa en la unidad educativa cuando estábamos se estaba en esa realidad, ¿no? En esa lectura, en ese texto de China, se evalúa en las empresas. Entonces, a partir de eso recién nace lo que es la evaluación en las unidades educativas o en los estudiantes, ¿no? De unidades educativas, pero de China. Ya en 1918, medir el aprendizaje lo medían con instrumentos, pero ¿con qué tipo de instrumentos? Cada vez eran más precisos y lo miden con números, ¿no? Eran más cuantitativos que cualitativos. Entonces siempre lo han ido midiendo con números y nos iban tipificando con números, que es lo que pasa también ahora, ¿no? No podemos decir que ahora en el presente estamos siendo evaluados solo cualitativamente.
también está cuantitativamente. Es ahí donde viene la metodología también, ¿no? Pero nosotros tenemos que conocer de dónde viene. Entonces, en 1918 ya van midiendo los aprendizajes con instrumentos cada vez más precisos e interpretativos. Ya entra lo que es la interpretación, ya es lo que entra lo cualitativo. No es que ahora con la ley 070 recién ha venido lo que es lo cualitativo, no, sino ya en 1918 ingresa lo que es la interpretación. Me medían cualitativamente, diré cuantitativamente, pero ya lo realizaban la interpretación y les ascendían de cargo. Ya para 1950, el autor Tyler, de acuerdo al currículo, ya va midiendo lo que es la evaluación de acuerdo a la currícula, porque ya se tenía una currícula, ya habían lo que es la formación educativa, ¿no? Entonces él ya va midiendo de acuerdo a la currícula, de acuerdo a los contenidos, de acuerdo al avance que se va desarrollando en las unidades educativas. Ya va realizando lo que es la evaluación, pero también lo va realizando la evaluación cuantitativa, ¿no? Con preguntas cerradas, ya va a las preguntas, y incluso las preguntas ahí vienen, ¿no? Lo que tenemos que apropiarnos todos, las preguntas textuales. ¿Qué color es ese? Entonces, yo lo que veo nomás tengo que decir color rojo, color blanco, ¿no? Entonces ya me van evaluando cuantitativamente en 1950. Pero ya para el autor escriben, en 1967 la evaluación se va volviendo más formativa y oral. Y también va la sumativa, ¿no? Entonces les pregunta de forma oral y él va sumando lo que es lo cuantitativo. Ya para el autor Blom en 1971 la información ya es un poco más calificativa porque realiza una evaluación diagnóstica previa, ¿no? Gracias a él conocemos lo que es la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque él les va preguntando o va experimentando, ¿no? Y es lo que nos falta a nosotros como maestros realizar o poder plasmar esas estrategias o esas acciones para poder desarrollar o hacer conocer cómo nos ha resultado a nosotros, ¿no? De forma cualitativa y cuantitativa. Ya en el 2003, para Santos Guerra, la evaluación responde a comprender la realidad educativa. Y a partir de esa evaluación, nosotros estamos agarrando un poco de cada uno, ¿no? Estamos desarrollando. Entonces, vamos desarrollando. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo evaluar para aprender? La evaluación formativa no mide para calificar, sino para orientar y acompañar el proceso de aprendizaje. Eh, Recordemos nosotros como colegas que somos, a ver, cuando van los jóvenes o los niños o los colegas a participar, lo importante es participar, no siempre ganar, ¿no? Entonces, vamos recomendando siempre aquello y es lo que viene aquí, que la evaluación es formativa. Y a medida que se van desarrollando los contenidos, estamos agarrando a los diferentes autores, ¿no? Se van desarrollando los contenidos y el desarrollo de la currícula se va evaluando. ¿Se va evaluando para qué? Para que se vaya formando el estudiante y el mismo estudiante se va apropiando pues, de estos términos, se va apropiando de esta metodología, se podría decir, y eso le sirve a la larga, ¿no? La premisa clave es mejorar la enseñanza, es el camino para mejorar el aprendizaje. La retroalimentación constante, porque no solo el estudiante se queda con eso, y vamos, ¿no? A esto, ya sea en educación regular, alternativo superior, el estudiante se retroalimenta constantemente. ¿Y dónde se retroalimenta constantemente? Por eso les decía que nosotros no podemos quedar atrás, tenemos que estar a la par con la tecnología y apropiarnos de todas esas herramientas e instrumentos que nos proponen, ¿no? Lo que es la tecnología. En la evaluación guía al estudiante en cada etapa del proceso. Ahora el estudiante no solamente estará viendo pues, en sus celulares, en sus computadoras, en sus medios tecnológicos, cosas malas. Ahora que de hecho, ¿no? Hay aspectos o elementos o programas o diversas plataformas que solo están aprendiendo tal vez a desarrollar lo que es algunos juegos, ¿no?
pero también nosotros tenemos que orientar ahí que tienen que ir desarrollando otros aspectos, pero y ahí viene también el plus del maestro o del maestrante de poder desarrollar diversas plataformas de aprendizaje de contenidos. Qué bonito sería, ¿no? Nosotros que podamos ir desarrollando textos didactizados, pero a partir de la tecnología. Y eso es lo que se está viendo, ¿no? Tal vez en la maestría, ya para ir desarrollando lo que es nuestros contenidos, se va a ir elaborando lo que son esos textos. Y yo sé que ustedes también han elaborado eso. Más allá de certificar, superar el enfoque punitivo, la evaluación orienta, no solo sanciona, sino la evaluación te orienta, ¿no? Y más adelante tú mismo vas a reflexionar e indicar, "Ah, pero eso sabía, ¿y por qué no he hecho? Ya, entonces para la próxima tendré que prepararme y confiar un poquito más en mí y darme más confianza, ¿no? Yo mismo. Entonces tenemos que ir enseñando y calificando eso a nuestros estudiantes o a nuestros colegas, ¿no? Ahora, colegas, es muy importante también que nosotros seamos honestos, ¿no? En la elaboración de nuestros trabajos. Sé que esto no me compete a mí, pero yo sé que ustedes están elaborando sus trabajos ya en el taller uno y en el taller 2, porque ya han hecho el taller uno y en el taller 2. No olvidemos, y es algo que les voy a decir, ¿no? Y les voy a dar este comentario que todos eso lo que están elaborando ustedes y están elaborando a partir de su práctica pedagógica, lo que han hecho en el taller uno y taller 2, este módulo también nos va a servir para poder reforzar las estrategias que yo quiero colocar. Se ha podido ver muchos trabajos de maestría donde muchos colegas han ido desarrollando estrategias de evaluación para desarrollar el conocimiento o para desarrollar el pensamiento epistémico, digamos, ¿no? Entonces es muy importante el módulo, ¿no? Para yo poder ir aumentando y complementando lo que son a mis talleres. Una vez que ustedes terminen sus talleres, directamente ese trabajo van a tenerlo que pulir un poquito más y defender ese trabajo. Entonces tenemos que ir bien direccionaditos. ¿Qué quiero hacer en mis talleres? ¿Qué quiero hacer en mis trabajos? Si bien ustedes están aprendiendo en cada taller la metodología de cómo elaborar mi trabajo final, tienen que tener ya la mirada qué voy a hacer. Y muchos de los colegas, yo les hablo desde la experiencia, han aplicado estrategias, pero las estrategias sin su evaluación. Entonces, consideremos y tomemos en cuenta lo que es a este módulo. ¿Por qué? Porque nosotros en cada estrategia que tengamos que aplicar, siempre tiene que haber su evaluación. Entonces, ¿para qué estoy haciendo la estrategia? Si no me va a servir, tengo que tener sí o sí un producto, tengo que tener sí o sí un resultado. ¿Y cómo voy a obtener ese producto y ese resultado si no estoy colocando una evaluación? Entonces tienen que apropiarse de lo que es la evaluación, colegas. Vamos a lo que es los diferentes enfoques, ¿no? Pero hay tres momentos esenciales, como se decía, ¿no? En la evaluación. La evaluación no ocurre en un solo instante, acompaña todo el proceso educativo con propósitos diferenciados. Por ejemplo, cada momento cumple la función específica y complementaria. Su articulación garantiza una visión completa del aprendizaje. La evaluación es inicial, es formativa y final, ¿no? Por ejemplo, como ahora, ¿no? Como ahora estamos haciendo inicial, yo ya he visto quiénes han ingresado primero, cómo vamos a ir realizando. Y por si acaso, colegas, yo no me molesto de cualquier pregunta. Yo también de la misma manera les voy a ir realizando diferentes preguntas en todo el proceso y vamos a ir desarrollando lo que es esta metodología, ¿no? La metodología que tenemos que ir desarrollando. ¿Cuál es la metodología? La invertida, ¿no? Y también es la que tenemos que trabajar nosotros con nuestros estudiantes. No todos se van a quedar en educación regular, si todos estamos en educación regular. Vamos a ir siempre a una educación superior o vamos a estar de directores o de gestores educativos, ¿no? Sí o sí van a estar de gestores educativos. No toda la vida van a ser gestores curriculares. Ya saben, ¿no? El gestor curricular es el maestro de aula, ¿no? Que está en aula, que está con diferentes especialidades. El gestor educativo es el director o el que está de técnico, el que está no sé, de distrital, ¿no? O está en cargos administrativos, colegas. Hay esa población, considero, en el curso, ¿no? Y
Alguito que también me estoy olvidando. Si ustedes están haciendo su trabajo, yo personalmente, digamos que estoy trabajando en este momento, estoy de directora y estoy haciendo mi trabajo de docente de aula, estamos en error, colegas, porque yo no estoy haciendo mi experiencia o estoy haciendo mi trabajo en aula, ¿no? Estoy de director, entonces debo de proponer estrategias como director. ¿Por qué, colegas, les estoy diciendo esto? Porque nosotros vamos a ir desarrollando ciertos artículos académicos, pedagógicos, educativos, donde nos va a servir para qué, para orientar. Ya les he dicho que el ser humano y sobre todo el maestro que nosotros estamos en ese rubro, se podría decir, ¿no? Y hemos elegido esa carrera, tenemos que dejar huellas, tenemos que no morirnos con el conocimiento, sino que tenemos que dejar ese conocimiento, colegas. ¿Y dónde vamos a dejar si no es plasmado en un texto, plasmado en un artículo mínimamente, ¿no? O en un ensayo, no sé. Pero este ensayo no tiene que quedarse ahí pues, en el texto, sino tenemos que hacer una publicación. Entonces, a eso tenemos que ir nosotros, colegas. No es quedarme yo ahí y listo. Oh, mi trabajo ahí nomás se queda y no, no sé. Por eso les decía, tenemos que desarrollar ese pensamiento epistémico. Ese es el horizonte de el maestrante. Desarrollar el pensamiento epistémico no solo en mi persona, sino en todos los que van a dar lectura a mi artículo, a mi trabajo, ¿no? Y ese trabajo tiene que expandirse, no solamente quedarse ahí en esos textos que están en la biblioteca, ¿no? Aquí está su trabajo de maestría del colega, no, sino lanzar el artículo a nivel internacional, a nivel nacional, y que esté ahí en la plataforma, ¿no? En la plataforma hay una plataforma o como un enlace, ¿no? De maestrantes donde tienen el artículo y ese artículo se va a ir tomando en cuenta los diferentes textos, porque ya cuando ustedes van a llegar a la unidad, al módulo número 16 o número 15 su artículo, el mejor artículo, tienen que colocarse en un enlace que sea internacional, donde todos puedan leer o puedan extractar para considerar en su texto, para hacer un diálogo de autores, para hacer una interpretación, ¿no? Entonces, ¿y de dónde voy a sacar eso? Si no es desde su experiencia. Y su experiencia tiene que estar completa con qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cuál va a ser su resultado. Y ese resultado es la evaluación. Así que tenemos que conocer nosotros qué tipos de evaluación hay. Para lo cual, continuamos, ¿no? Los componentes de la evaluación. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación? Además que tenemos diferentes enfoques de la evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Los aprendizajes esperados y las competencias que el estudiante debe desarrollar a lo largo del proceso. ¿Para qué vamos a evaluar? Para mejorar la práctica docente y potenciar el desempeño estudiantil de manera continua y significativa. ¿Quiénes evalúan? Docentes, estudiantes mediante autoevaluación y compañeros a través de la coevaluación. Aquí viene, ¿no? ¿Qué es la autoevaluación? La autoevaluación es cuando se evalúa, ¿no? El estudiante. Y por lo general nosotros no hemos ido todavía, yo dijera, ¿no? No hemos ido concienciando al estudiante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los estudiantes de la normal o de la institución, digamos, no se autoevalúan conscientemente, ni el estudiante de educación regular porque ya la mamá o alguien le enseña, ¿no? Ay, pero si tú no has asistido, ¿por qué yo me voy a poner los mismos 5 puntos o los 100 puntos, ¿no? Ahora, esa es la autoevaluación, ¿no? Ahora, ¿qué es la coevaluación? La coevaluación cuando se evalúan en grupo, ¿no? ¿Y qué es la heteroevaluación? Porque también hay la heteroevaluación, ¿no? Es la práctica dialógica entre docentes y estudiantes, es cuando entre todos es una evaluación oral, estudiantes y, y docente, ¿no? En cambio, la coevaluación es valorar el trabajo mutuo cuando trabajan en grupo y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir trabajando en trabajo o en trabajo por grupos, entonces se va a valorar el puntaje de todos, sin decir, ah, él no ha participado, no. Ahí clarito se da cuenta quién participó, quién no. Es por eso que les decía ahora, vamos a ir trabajando lo que es así cara a cara, ¿no? Ya que no podemos, no va a ser nombre con cara, ¿no? Porque yo en este momento solo yo estoy, ¿no? Claro, ustedes me dirán, pero distrae a todos. No, 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 no es así, sino todos tenemos que entrar con imagen.
como yo me estoy exponiendo, yo les estoy conociendo y les estoy dando la bienvenida y estamos hablando de lo que es la evaluación, de la misma manera todos, ¿no? A eso se refiere la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Entonces vamos a hablar un poco de los enfoques de la evaluación tradicional, participativo, crítico y emancipadora. El enfoque tradicional y técnica en la evaluación es la transmisión de conocimientos. Ya les decía hace un momento, el maestro y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? mm, Solo transmite conocimientos. Por ejemplo, cuando realizamos una suma, una resta, o les voy a contar de un estudio de caso, digamos, que así ha pasado. A ver, todos me imagino que han dado lectura cuando no han dado lectura, sino estaba siempre en un texto de evaluación. Cuando se le llama a la reunión a todos los papás y los papás, ¿qué hacen? No saben cómo está el desarrollo de su niño, no sabe si ha dado evaluación. Ay, pero yo le he mandado, no le he mandado, entonces yo desde ahí ya le puedo hacer la evaluación al papá, ¿no? Yo les he llamado a la reunión a los padres de familia para evaluar al papá, no al estudiante, porque gracias a la formación del papá, a lo que actúa el papá, el estudiante está así, ¿no? Recordemos que los niños, estoy hablando de los niños de primero a sexto y eso de primero o de este inicial a secundaria, el niño depende del papá. Entonces, si el niño no cumple algo, ¿de quién será la culpa? ¿Del papá o del niño? Si no les da los recursos ni los medios el papá, entonces el papá es el culpable. Ahora, lamentablemente, vivimos en ese contexto nosotros hoy en día, que decimos, no, 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 si no has hecho ya, vaya a llamar a tu mamá, pero estamos riñéndole al joven o al niño. No es así, porque la culpa de quién es? ¿Es de la mamá o del papá? Ahora, yo sé que muchas mamás o muchos papás no tenemos los recursos, ¿no? Entonces no nos ayuda, ni siquiera nos está ayudando. El niño sigue, no puede leer porque en la casa no le ayuda o a los jóvenes, ¿no? Porque no le dan directamente, le están enviando a trabajar o está realizando eso. Entonces, ¿qué debe hacer el maestro? Debe primero llamar a la reunión, ¿no? A los padres de familia para ver con qué contexto yo voy a trabajar y desde ese momento empezar a evaluar lo que es al estudiante, ¿no? Ah, ya no ha venido su papá, entonces quiere decir que es descuidado y que va a ser así. Entonces, y muchos papás dejan en las manos del maestro y dicen, no, él me lo va a educar como era antes, ¿no? A eso se refiere lo que es la evaluación tradicional, ¿no? Y participativo, si es que nosotros llamamos a la reunión, ¿no? A los padres de familia con más sus hijos, ¿no? Y siempre, hoy en día creo que se han acostumbrado a dar práctica. Y si no entrega a tu papá o tu mamá la práctica, entonces no vale tu asistencia a la reunión. Entonces les están enviando con práctica y las mamás están yendo, ay, su práctica de mi hijo tengo que ir a entregar solo por ir a entregar porque le va a poner cero, ¿no? Muchos maestros están optando esa la forma de evaluar y de asistir para realizar nuestra evaluación diagnóstica, que es la que ahora se está desarrollando, se está trabajando, ¿no? También vamos a hablar un poco de la evaluación de acumulación de conocimientos, ¿no? Ya, por lo general, hay muchos colegas y muchos estudiantes, ¿no? Que vamos a pasar diversos cursos, acumulamos ciertos conocimientos, pero el conocimiento, ¿dónde se queda? ¿Lo aplico? ¿Será que lo estoy aplicando en aula? ¿Será que lo estoy desarrollando con mis contenidos? ¿O será que solo me lo he guardado? Entonces va también ahí, ¿no? La reflexión. Nosotros si estamos conociendo y estamos aprendiendo ciertas evaluaciones, entonces tengo que irlo a aplicar a mi aula, ¿no? Aplicar a su aula. Y es eso lo que vamos a hacer en este módulo. Y también hemos ido realizando en los diferentes módulos, ¿no? Todo lo que se aprende se va a ir a realizar allá. ¿Por qué? Dentro de su ámbito de trabajo, porque de ahí se va a extractar cómo yo estoy trabajando la evaluación, qué estrategias estoy utilizando en evaluación. De repente estoy haciendo aún preguntas cerradas o preguntas falso y verdadero, o estoy haciendo las preguntas abiertas, o simplemente preguntas problematizadoras, o en la computadora no he podido diseñar las preguntas o para calificar. Entonces, todo eso tenemos que ir demostrando y aplicando y cuáles son los resultados, ¿no? También nosotros hemos ido tomando lo que es la apropiación de conocimientos como un instrumento, ¿no? Un instrumento y selección de control, pero del conocimiento.
Vamos a hablar un poquito más de las técnicas e instrumentos que hemos ido utilizando durante todo el proceso de lo que es la evaluación. Técnicas e instrumentos. A ver, cuando cada uno de nosotros nos hemos ido formando en las escuelas normales, y no solamente en las normales, porque yo considero y sé que muchos colegas también han entrado a las universidades, ¿no? Para poder optar otro título, ¿no? Otro título y tener otro título, o tal vez es nuestra segunda carrera, educación, no sé. Pero en lo que nos hemos ido formando en educación superior, hemos conocido lo que es la metodología y en esa metodología había muchas técnicas e instrumentos. Entonces, para la evaluación hemos utilizado técnicas, ¿no? ¿Qué son las técnicas y qué son los instrumentos? Una técnica grande, tal vez, ¿qué sería? A ver, colegas, ¿podemos participar? Ya. No hay nadie. Entonces, a ver, una técnica grande tal vez sería la observación. Y sus instrumentos para hacer la observación serían entrevistas, cuestionarios, ¿no? Porque si yo entro a un aula y voy a observar primero, solo voy a hacer observación. Y si hago observación participativa, entonces ahí sí voy a hacer la observación participativa con cuestionarios y preguntas. No les puedo preguntar directamente, como a ustedes les he preguntado, ¿no? Colegas, ¿está bien el horario? Entonces estoy diciendo una observación participativa, donde solo va a valer tres opiniones y de los tres me han indicado que sí, pero les he lanzado, ¿no? La pregunta, ¿está bien el horario? Porque hemos ido viendo desde la realidad, ¿no? Ahora, si voy a elaborar cuestionario, voy a hacer una observación. Ya está la participativa, ¿no? Observación diaria y preguntas orales en el aula. Entonces, eso ya voy a traer mi guía de observación participativa y les puedo ir pasando lo que es el cuestionario, pero el instrumento es el cuestionario. Eso quiero que un poquito vayamos recordando cómo nos hemos ido formando, ¿no? Esas son las informales, son las observaciones que hacemos, ¿ya? Observaciones que hacemos. Las semiformales son las tareas, los ejercicios escritos, los portafolios de evidencias. ¿A qué se refieren los portafolios de evidencias? Cuando nosotros salimos, ¿y por qué estoy hablando más de educación superior? Porque de nosotros, nuestra unidad, eh, nuestro módulo es de educación superior. ¿Por qué estoy hablando más y tanto? No es, pero estoy haciendo referencia a lo que es educación regular, ¿no? En las semiformales, cuando vamos a las prácticas externas que se va realizando en las escuelas normales, en un tercer año o en un quinto año, ¿no? Van saliendo a sus prácticas, los colegas van con su portafolio, ¿no? ¿Y por qué dicen su portafolio? Dentro del portafolio tenemos diversas técnicas e instrumentos de investigación que nos van a ayudar a recolectar información para realizar su trabajo, ¿no? Su PAT, su PIP, su PEP, así se realizaba, ¿no? Y estos últimos se realizaba su producto, ¿no? De investigación. De la misma manera, en las unidades educativas y en todo lugar, ¿no? Tienen sus portafolios. Está considerado como técnicas y sus instrumentos semiformales, porque son las tareas, los ejercicios que tenemos en las carpetas. Formales, las rúbricas, exámenes estructurados y listas de cotejo. Entonces tenemos que saber diferenciar. A ver, ¿usted qué está utilizando? ¿Los informales, los semiformales o los formales? Cuando realizamos nuestro trabajo de investigación en educación superior. Si estoy utilizando informales, entonces eran las técnicas grandes, observación, guías de observación participativa, guías de observación a partir de entrevistas, cuestionarios o si no, mesas redondas, ¿no? En las mesas redondas, esa es una técnica grande, que son informales. Yo entro al aula y puedo formar grupos de cinco y en mesas les voy a ir colocando. Tú vas a hacer la mesa uno, mesa 2, entonces ya es una informal, ¿no? Para que vayan trabajando lo que son los semiformales y los formales. Entonces puedo hacer eso, ¿no? Puedo utilizar estas técnicas e instrumentos en todo el proceso del desarrollo del pensamiento epistémico. Ya estamos diciendo que el desarrollo del pensamiento epistémico es el desarrollo de conocimientos que nosotros tenemos que
producir en los estudiantes, ¿no? En los estudiantes, ya sea educación regular, alternativa o superior. En superior está inmerso lo que son las universidades y escuelas normales, ¿no? Vamos a lo que es el docente como evaluador ético. Tiene que tener criterios transparentes, comunicar con claridad los criterios de evaluación desde el inicio del proceso. Siempre el maestro tiene que dar a conocer sus políticas educativas, cómo se va a realizar. Y ahí ya preguntar, ¿no? Si hay alguna duda. Tiene que tener un diagnóstico honesto, identificar fortalezas y debilidades del proceso sin sesgos ni prejuicios. No tiene que haber preferencias para nadie, ¿no? Tiene que ser bien honesto y tiene que tener sobre todo, y el maestro considero, y todos los maestros tienen siempre su ética, ¿no? Justicia educativa. La evaluación ética es una herramienta de equidad. Cada estudiante merece ser valorado con integridad, sin discriminación alguna, ¿no, colegas? Esto también a qué va. A ver, cuando nosotros vamos desarrollando lo que es nuestro trabajo y ustedes están desarrollando su trabajo, cuando nos dicen, ¿no? Ya deben estar en la... Claro, no me compete, pero estoy colocando como ejemplo a su trabajo de investigación, a su trabajo metodológico que están desarrollando en el taller número 2. Tiene que haber sí o sí qué es lo que quieren lograr. Éxito para que reajusten. Y por eso, de hecho, todos los módulos que nosotros vamos desarrollando están bien enlazaditos a todo el proceso de su formación y todo lo que tienen que desarrollar en su trabajo. Yo sé que en su trabajo ahora están haciendo su capítulo 2, ya han hecho su capítulo 2. Su trabajo tiene 4 capítulos. Entonces, este módulo a mí me va a servir para un poco para el capítulo 2. Estoy en el 2, ¿no? En el 2, ¿por qué nos va a servir? Ya están identificando qué problemáticas tienen en sus aulas, ¿no? Están identificando. O digamos, yo quiero hacer una estrategia del desarrollo de capacidades y habilidades lingüísticas en mi curso. De repente, estoy poniendo un ejemplo, o quiero hacer el desarrollo del pensamiento lógico matemático, o quiero hacer el desarrollo o el conocimiento epistémico en solamente en el área de, digamos, de psicología. Ya, puedo hacer, no hay problema, pero ¿dónde va a entrar esto de la evaluación? ¿Dónde entra? ¿Qué quiero lograr? Entonces, con este módulo, esa partecita tengo que reajustar. Esto nos va a servir para eso. Ahora, si de repente yo quiero colocar solo estrategias de aprendizaje, pero ¿cuál va a ser el resultado? Ahora, no se les está diciendo aquí que van a realizar solo la estrategia sin qué resultado quiero yo entender o quiero yo comprender o quiero obtener, ¿no? Ya tiene que haber el resultado cuando ustedes van a llegar a un capítulo 4. Pero yo ya tengo que tener esa mirada al desarrollar este módulo. Al terminar este módulo, ya tengo que tener esa mirada. Ah, yo quiero proponer estrategias de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático solo de un solo dominio, voy a decir. Ya, y de ese dominio quiero que el estudiante salga aprendiendo bien la un dominio es lo numérico, ¿no? O lo estadístico. Quiero que aprenda siempre la estimación, que un niño sea bien observador o un joven, ¿no? Al ingresar a una aula, sepa cuántos asientos hay, sepa ese rato, tenga esa habilidad desarrollada o esa capacidad, ¿no? Tiene que tener. ¿Y cómo voy a hacer? A partir de estrategias. ¿Y cuál es mi objetivo? Que el joven o el estudiante tenga ya eso, ¿no? ¿Y cómo? ¿Qué estrategias voy a aplicar? Ese resultado tiene que estar, para eso es este módulo, para yo poder evaluar. ¿Cómo voy a evaluar cuál es mi resultado? Cuidado que hagan su estrategia, digamos, sin esta evaluación. Entonces todo me sirve y todo encaja, colegas. Eso tienen que comprender. ¿Ya? Vamos a lo que es el enfoque formativo de la educación básica. Tiene 3 tipos, ¿no? En este enfoque formativo de la educación básica es la articulación curricular. Ya les decía que la articulación curricular es dentro del aula, ¿no? Tengo que articular sí o sí con los contenidos que estoy desarrollando, centrada en el logro educativo y coherencia con el plan de estudios. Si bien hoy en día, de acuerdo a la circular 01, porque nosotros nos debemos educación, nos debemos
todo tipo de educación y formación de educación superior nos debemos, y todo maestro, ¿no? Nuestro primer instrumento de investigación, se podría decir, para yo empezar mi gestión académica, mi gestión curricular, la resolución 01, ¿no? Tengo que ver si vamos a hacer en función a qué currícula, en función a qué contenidos, entonces sí o sí me sirve, ¿no? Tengo que ver cuál es el logro, qué tengo que lograr con esos contenidos, ¿no? Con los estudiantes. Dos, atención a la diversidad social, lingüística y cultural de los estudiantes. Tengo que acomodarme a esa diversidad. No todos nos acomodamos, ¿no? Pero tengo que tratar de buscar estrategias para acomodarme a esa cultura, ya sea de diferentes culturas. Tenemos 36 etnias y culturas. Ya, yo me he cambiado de unidad educativa o yo me he cambiado de dirección. Esta vez he dado mi dirección para el trópico o para el valle o para ¿no? Para digamos, para Oruro. Entonces en Oruro son más aymaras y justo estoy en la ribera, en una frontera, entonces yo no sé hablar aymara. Tengo que acomodarme, ¿no? Tengo que acomodarme y tengo que tratar de poder autoformarme con el principio de territorialidad y personalidad para poder aplicar diversas estrategias. Entonces tengo que tener esa capacidad de atender a toda la diversidad. Adaptación al ritmo, estilo y velocidades de aprendizajes individuales. Si estoy en el caso de director y tengo que tratar ya de conciliar, ¿no? Con las diversas reuniones para ver cuáles son sus preferencias, cómo es la forma de trabajo y también que me conozcan a mí, ¿no? Como el día de hoy. Diversas estrategias. Vamos al desafío de la calidad educativa. Toda evaluación tiene margen de error. Diversidad, diversificar las evidencias y el proceso supera al resultado. Cuando toda evaluación tiene margen de error, reconoce las limitaciones de cada instrumento, es el primer paso para interpretar los resultados con rigor. Diversificar las evidencias. Ningún instrumento único es suficiente. La triangulación de fuentes garantiza una visión más completa del aprendizaje. El proceso supera el resultado. El aprendizaje es dinámico. Evaluar solo el resultado estático ignora el recorrido que lo hace posible. ¿A qué se refiere esto? A los desafíos de la calidad educativa. A ver, sin ir muy lejos, ¿cómo es la evaluación al docente? Yo sé que en educación regular aún no se evalúa al maestro, ¿no? Pero en educación superior, los estudiantes de la normal evalúan al docente, las autoridades evalúan al docente. Es así, ¿no? Y el docente se autoevalúa. ¿Cómo se autoevalúa? Le realizan preguntas, ¿no? 10 preguntas de cómo está desarrollando su contenido. Ahora no es del contenido propio, sino es de diferentes textos. Si yo misma me estoy autoevaluando y estoy dando mi evaluación de autoevaluación, que me estoy colocando, realiza, ahí no hay esas preguntas. ¿Usted es responsable? No. Más que todo ahí te preguntan, ¿no? En la autoevaluación del docente, preguntas de tus contenidos, pero no del contenido que está ahí, sino de diversos autores que tú